Hola, hola, buenas noches. Buenas Hoy es, noches, maestro. hoy es martes 9 de mayo del 2023 y estamos en la Escuela de la Vida y del Alma. Vamos a presentar el tema, el número 13 en el tarot, la muerte, significado oculto. Y como ven ustedes aquí, bueno, yo soy el doctor Antonio Rangel de Guadalajara, Jalisco, y nos acompañan eh, el colega José Carlos de Zamora, Michoacán. Buenas noches, gracias, maestro. Sí, Mari Rangel ¿de dónde? De Georgia. Tony Rangel de Guadalajara y Rosita y Elizabeth del Estado de México. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, grupo. Bueno, pues empezamos con el tema. ¿Qué les parece? Está interesante para ustedes que les me gusta mucho el tarot y el significado oculto de todas las cosas. Vamos a hacer una pequeña presentación, ¿eh? Y es que alguien aquí mandé un mensaje una vez y puso, el amor en la muerte es una octava más arriba cuando te cultivaste en él, en la bienaventuranza. Porque estaban diciendo, estábamos tratando un tema precisamente con otros hermanos acá de la fraternidad, estábamos diciendo que el amor, ¿en qué se parecían el amor y la muerte? Entonces ya sacamos algunas correlaciones y ya después otros hicieron intervenciones y un hermano que se llama José Francisco de Dios, que da muchas conferencias, pláticas y es muy dedicado y él es lleno de amor para la humanidad. Es el que cultiva, ¿no? Enseña la cocina vegetariana y cómo hacer panes naturales y todo. Y también es de Michoacán, ¿eh? Es de Michoacán, nada más que últimamente se la pasa la mayor parte del tiempo allá en Vitalé. Ah, creo que sí lo conociste. ¿Quién es, maestro? Es José Francisco, el que da los temazcales. Es un señor ya grande. Se llama José. Sí, el de Zacapu. Sí, sí. Es de ahí también, Sí. de Zacapu, y da los temazcales. Bueno, Sí, no, sí, sí. no, ahí también él es de Michoacán y a veces anda en Zacapu, pero últimamente se quedó la mayor parte del tiempo en Vitalé porque ahí tienen un temazcal grande y da clases, da cursos y anda por toda la República. Anda llevando el mensaje, pues un mensaje muy bonito de enseñanza y amor, pero aplicado en la vida. Él siempre lo lleva en su vida con todas las gentes. Es muy sencillo, muy humilde y una excelente persona, un alma muy iluminada. Qué padre, sí. Y cuando pusimos esto, él puso, el amor en la muerte es una octava más arriba, cuando te cultivaste en él. Es la bienaventuranza. O sea, que dice él aquí, tiene algo muy interesante, ¿no? Que el amor en la muerte es una octava más arriba, que cuando te alcanza la muerte, pero te encuentras, tú estás en estado de amor y te cultivaste en él, es una bienaventuranza. Porque ya la muerte no te afecta, ya estás en ese estado. Como dijo una muchacha, dijo, ya haces todo desde el amor. Aunque lo conozco un poco y dije, pues no me parece que sea tanto así, pero por lo menos es un buen eslogan, ¿no? Una buena forma de presentar un pensamiento, una idea. Hacer todo desde el amor. Ay, entonces aquí tenemos la clave número 13 del tarot. Para aquellos que lo estudian, es muy interesante. Y se fijan, aquí pues la representa como un esqueleto, como se representa la muerte siempre, para dar la idea pues de que esa es la muerte, aunque en realidad no es así, ¿no? En realidad es la santa muerte. Pero bueno, así se representa para que lo entiendan los humanos. Y luego se ve cómo anda cegando cabezas. Y aquí se ve, y el puro simbolismo. El sol naciente, bueno, no, es el sol poniente, es el sol rojo, es el sol poniente. Cuando se pone el sol, cegando cabezas, y todo es simbólico. Y se llega al número 13 y se hizo la correlación. Y preguntan, ¿por qué el 13 se le asigna a Jesús, al Maestro Jesús? Porque acuérdense que eran 12 discípulos y él el número 13. Y eso es lo que hablamos un poquito así aquí,
qué relación existe entre el amor y la muerte. Y aquí escribo un poquito tratando de hacer mención a esto de manera sencilla, porque es un poquito más complicado, tenemos que irnos a la numerología. Pero para no meternos en problemas, nomás hablar un poquito de la correlación de el amor y la muerte y el número 13. Aquí dice que en el tarot, a la clave 13, a la clave de la muerte se le asigna el número 13. Acuérdense que está en la clave 1, bueno, la 0 que es el loco, la 1 que es el mago, el 2 la sacerdotisa, el 3 la emperatriz, el 4 el emperador, el 5 el hierofante, el 6 ¿cuál es el 6? Los amantes, el 7 la carroza, el 8 la fuerza, el 9 ya se me olvidó. ¿El 9 quién es? El 9, ¿no es el ermitaño o algo así, maestro? Sí, efectivamente. El 9 es el ermitaño. El 10 es la rueda de la fortuna. El 11 es... ya se me olvidó, revísalo por ahí, mi hermano. El 12 es el ahorcado y el 13 es la muerte. Y el 14 Maestro, perdón, aquí es rapidísimo. El ahorcado ya no se le llama así, maestro, porque el ahorcado siempre lo entendemos que se le pone la soga en el cuello. Entonces la soga está en los pies y le llaman el colgado. Sí. No sé, maestro. Original, no, así es efectivamente, pero así se le conoce pues tradicionalmente. Sí. Tradicionalmente, aunque sí, lo más correcto es el colgado, porque está colgado de los pies y no ahorcado, efectivamente. Así es. Y el caso es pues que son estos números y el número 13 se le asigna a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte significa renovación. Y cuando sale un tiraje en la muerte, el clave número 13, algunos dicen, es que te vas a morir, pero puede ser una muerte, digamos, simbólica, la muerte de un estado para poder renacer a otro estado. Y es el comienzo de un periodo de cambios. De hecho, estamos teniendo muertes en el interno sin darnos cuenta. Bueno, la más clásica sería cuando el muchacho entra a la pubertad y deja de ser niño. Bueno, más bien el niño entra a la pubertad y deja de ser niño. Y se convierte en un joven, un muchacho joven, que no es ni niño ni es adulto. Y está en una etapa de transición ahí donde ya terminó su periodo, muere ese estado y tiene que renacer al otro, pero como siempre, el morir y el renacer implica un periodo de esfuerzos, luchas y encuentros para poder estabilizarse y convertirse después ya en un adulto. Pero es un periodo largo y es un proceso en el que tiene que morir al estado interior para renacer al estado superior. Por eso se dice que es el comienzo de un periodo de cambios, de transformación interna. Y desde la perspectiva iniciática o profunda, es el número de Jesús, porque es el más luminoso de los hombres, que ocupaba el 13º lugar entre sus discípulos y se representa la entrada al proceso de la muerte de lo humano para ingresar a lo divino. Acuérdense que él mismo dijo, el que viva por mí, el que muera por mí vivirá, y el que viva para sí mismo morirá. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? O sea, el que viva por mí, el que muera por mí vivirá, y el que viva para sí mismo morirá. ¿Por qué? Porque está viviendo para su propia personalidad. Y entonces, por lo tanto, pues llega un periodo de que se le acaba su tiempo, pum, y se muere y se acabó, pero no hizo el progreso al otro estado. Y el que muere para sí mismo y vive para él, para lo que para el mensaje, la enseñanza no crística de la gran realización, no personal, porque aquí es importante mencionar un aspecto muy interesante, y es que habría que diferenciar al Cristo de Jesús. Jesús es el personaje, el que nació, el que creció, el que conocieron externamente, aunque tenía pues algo de divino, ¿no? Y se fue perfeccionando hasta que después se convirtió en el ungido. El ungido es aquel designado en el pueblo hebreo y que es ungido con el aceite sagrado y reconocido como un profeta o un enviado divino. Y que el ungido en griego significa Cristos. Cristo significa el ungido, el idioma hebreo. Y
Y ese es el significado, ¿no? Pero con un contenido profundo de alguien que trascendió el plano humano y se convirtió en algo divino. Ya dejó de ser un humano normal y se convirtió en un ser de otro nivel, un ser ya divino. Por eso se dice que en la clave de la muerte del Tarot se le asigna el número 13, porque ese número significa renovación, el comienzo de un periodo de cambios de transformación interna. Y también decimos que desde la perspectiva iniciática, el 13 es el número de Jesús, que ocupaba el 13º lugar entre sus discípulos y representa la entrada al proceso de la muerte del humano para ingresar a lo divino. Sí se entiende, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego dice, como continuación de la clave 12, el ahorcado, y sí es cierto lo que dice mi colega, porque sí es más correcto decirle el colgado que el ahorcado, pero tradicionalmente sí se le conoce, y así viene pues desde el tarot marroquí, los demás tarots. Aunque sí valdría la pena puede hacer esa diferenciación, ¿verdad? Esta clave que es la 12, y que si ustedes la han visto en el tarot, está colgado de los pies y viendo hacia abajo, y está todo viendo al revés, y está invertido, y significa que ve todo invertido. Cuando esto significa que el individuo invierte su forma de pensar, hablar y actuar. Entonces, cuando el individuo ya, mediante la enseñanza, el Gnani Yoga y otra enseñanza de muchos tipos, pues de muchas religiones y de estos iniciáticos, ya invierte en su forma de pensar, actuar y hablar, entonces sobreviene la muerte del estado anterior, por razón natural, ¿verdad? Para renacer a un estado superior, a otro estado nuevo. Y en un tiraje adivinatorio, cuando sale esta carta, puede interpretarse como posibilidad de muerte o destrucción de planes y esperanzas, o destrucción del estado actual. Viene la vida y destruye el estado actual para nacer a un estado superior, porque viene un cambio de estado o condición. La muerte de un estado para nacer en otro estado superior. Bueno, hasta aquí quedó entendido, ¿verdad? Sí, Sarita, quedó entendido. ¿Ya llegaste? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muy bien, gracias, profe. Sí, Bueno, ya ahí voy entrando en tema, en materia. sí, es el tema. Bueno, y la enseñanza sagrada nos enseña que no existe la muerte como tal, o tal como se concibe. Y yo les digo a las personas, ¿qué es la muerte? Porque siempre hay un tabú, ¿no? Hay un tabú. La muerte, nosotros pues, como médicos tenemos la ventaja de vernos enfrentados muchas veces con la muerte. Y a veces dices, le quitamos a esta persona de las garras de la muerte. Pues un poquito, porque con un poco de conocimiento puede hacer algunas cosas en ciertas ocasiones, y no siempre. Pero como ya uno ve tanto, ya ve eso como más natural, porque hay un tabú acerca de eso. Y por eso yo he elaborado algunos temas interesantes acerca de esto, y les digo, no vean la muerte como algo malo, como un tabú, verlo como algo natural. La muerte no es otra cosa más que la disfunción del cuerpo físico. El cuerpo físico es una gran maquinaria que nos permite vivir, porque estamos, fíjense, las personas no se dan cuenta, pero nos permite vivir como un computador que tiene todas las funciones, porque en primer lugar estamos respirando, inhalando oxígeno y llevándolo al cuerpo, y luego tenemos el corazón y el sistema vascular que envía esa sangre desde los pulmones oxigenada a todas las células del cuerpo, a todas, hasta la médula de los huesos. Miles, 10,000 millones, 100,000 millones de células. Todas. En menos de 5 minutos llega a todas las partes del cuerpo y luego ya regresa por el sistema venoso y linfático al ventrículo, a la aurícula derecha del corazón, llega al ventrículo derecho y va a los pulmones a reoxigenarse y llega a la aurícula izquierda del corazón y luego sale a la aurícula, al ventrículo derecho del corazón, a toda la circulación, y es un proceso de miles de veces en un día. Imagínense nomás, y todo eso hace que se sostenga vivo el organismo.
Eso es el proceso principal, el fundamental, ¿no? La respiración y la circulación. Y además ya todos los órganos que tienen que sostener el organismo, todos los de la alimentación, del sistema digestivo, todo el sistema inmunológico y todos los órganos del sistema, todos, para que se pueda mantener vivo y funcionando el organismo. Y entonces, ¿qué es la muerte? No es ningún tabú, es nada más la disfunción de un sistema que ya no le permite mantenerlo, y si ya no permite mantenerlo, ya no mantiene las funciones vitales, ya no mantiene la conciencia y el estado del individuo, y como las células ya no pueden estar vivas y funcionando, pues se degradan. Y así de sencillo, ¿no? Visto médicamente, ¿no? Es muy sencillo, pero claro, tiene sentido más profundo de otros aspectos, porque ya viene luego la segunda muerte y otros aspectos muy interesantes. Pero eso sería nada más la muerte. Se le quita el tabú y se ve, bueno, ya no funcionó. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este cuerpo físico que tenemos es el aparato que nos permite funcionar aquí en este plano físico. Se nos acaba ese vehículo y ya no podemos mantenernos aquí, nada más. Si de tal manera que se pudiera otro vehículo, pues nos metimos en él. De hecho, me recuerdo que salían en aquel tiempo, hace muchos años, unos libros de Lobsang Rampa, uno muy famoso que se llamó El Tercer Ojo, y que hablaba pues que él era un monje del Tíbet, y que tenía muchas facultades y que él podía trasladarse y meterse en otros cuerpos. Y los que veíamos eso, pues nos agarramos, nos poníamos a pensar y nos parecía fascinante todo eso. De tal manera que si hipotéticamente alguien se podía meter a otro cuerpo o un cuerpo fabricado, especialmente, pues seguiría viviendo en ese, hipotéticamente, pero ya no es tan fácil, ya es ciencia ficción. Pero entonces se acaba el tabú de la muerte, ¿no? Deja de funcionar, pues adiós. Y los que tenemos cierta conciencia de otros planos, que hemos vivido y visto otras cosas, y ya sabemos que esto no es todo cuanto existe, y esto nada más un aspecto de la vida en que venimos a esta escuela a aprender mediante las experiencias, y mediante la vida misma, que tiene sus cosas bonitas, otras no tan bonitas, otras agradables y otras no tan agradables. Pero siempre es una escuela de enseñanza. Y si sabemos encontrar la enseñanza en todo, la vamos a encontrar en todas las cosas. Entonces, por eso decimos que la Sagrada Enseñanza nos enseña que no existe la muerte como tal, como la conciben las gentes. Porque todo ser humano posee dentro de sí un núcleo inmortal o individual, que se le puede llamar como quieran, y alguien dice que no existe, también está bien. Pueden creer que no existe, que el humano es nada más la maquinaria externa también. Pero también eso puede ser porque no se puede comprobar lo contrario. De hecho, yo tenía ¿Quieres saber lo que decía Séneca? Se corta, Tony. Ahorita me hiciste acordar de una frase que decía Séneca. Sí. ¿Cuál es? Mira, Séneca decía, la muerte no nos concierne, pues mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no existimos. Sí, Séneca era muy bueno. Entonces, ¿para qué tenerle miedo si no estamos? Sí, no era Séneca, era Epicuro. Sí, es Epicuro. Era Epicuro. Pues es de los mismos, ¿no? Epicuro. Sí, pero es de los mismos, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Del hedonismo? No, ellos son... Epicuro no era del estoicismo. Era estoico. No, Epicuro no. O hedonista. Nomás eran los los estoicistas eran Marco Aurelio, Séneca y otro que estaba cojo, que siempre usaba un bastón. Epicteto. Así. Fue un esclavo toda su vida.
Yo recuerdo que Epicuro sí era estoico, ¿eh? De hecho, creo que fue el fundador. No, el fundador del estoicismo creo que fue Zenón de Sitio. Ah, ya estoy leyendo aquí. Y dice que los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Sí, interesante, ¿verdad? ¿Y entonces esa frase es de él? Sí, de Epicuro. Sí. Muy interesante. Bueno, pues es que estos griegos tienen tantas cosas y hubo tantos sabios, tantos filósofos tan importantes que sacaron tantas cosas. Y si es verdad, entonces, y ya con eso se le va quitando un poquito el miedo a la muerte, ya se va viendo como algo natural. Pero cuando el ser humano siente o sabe que adentro de sí hay cierto núcleo inmortal, últimamente lo he hecho con muchas personas, fíjense. Cuando las veo que están muy deprimidas y les doy terapia y veo que no pueden salir, las induzco en un estado especial, empezando por una respiración costa-abdominal y por llevarlas con bueno, las llevo un poquito con la meditación, meditación vipassana. Las voy llevando poco a poquito hasta que encuentran su núcleo. Y cuando encuentran su núcleo, entonces eso les da una sensación de confort y les da una sensación de seguridad y firmeza, pero interior. Y entonces eso les sirve para eliminar todos los temores, todos los miedos, las inseguridades y agarrar fortaleza y confianza en sí mismos. Y ya dejar la dependencia de otras personas, porque he visto muchas personas jóvenes, hombres y mujeres, con el síndrome del corazón roto. Y andan muy mal, pero porque tienen esa dependencia. Y al tener la dependencia... ¿O dependencia, maestro? Sí, pues no siempre es porque no es conjunta. Muchas veces es nomás dependencia de ellos, tienen dependencia de otra persona y la otra persona no tiene dependencia de ellos. Entonces, dependen de la otra persona para ser feliz. Cuando la otra persona se retira, los bloquea o ya no quiere estar con ellos, ya son infelices. Entonces, y ahí es donde, porque no han desarrollado ese aspecto interno propio, no lo han descubierto. Y ya no tienen esa identidad propia y dependen de otras personas para sentirse felices. Y cuando los induzco a esto, yo lo he hecho con varias personas y ya tienen una sensación de alegría y felicidad, porque encuentran algo profundo dentro de ellos, pero ellos mismos lo tienen que encontrar. Esto no se puede decir con palabras, ni se puede describir. Es algo que se tiene que hacer, seguir, interiorizar, profundizar. Y cuando logran entrar al estado profundo y de captar la esencia de su ser, entonces ya adquieren esa seguridad y confianza. Les digo, ámense. Yo lo he puesto en práctica, sin esa práctica, fíjate. Ah, qué bueno. Ámense a sí mismos como son, así como sean, aunque sean un poquito feos, como estén, ámense. Greñudos como yo, que no me Sí, corto el cabello por huevón. así, greñudos como anden, ámense, sientan su esencia, amen su esencia, no las cosas externas. Bueno, también, ¿no? El cuerpo también, pero no es lo más importante. Y cuando encuentran esa esencia, tienen un fundamento. Uy, el cuerpo lo he descuidado demasiado. Sí, y esa es parte del proceso de identificarse con su aspecto externo y el cuerpo. Por eso se tienen miedo de morir, porque la persona se está identificando con el cuerpo. Y al morir el cuerpo, piensan que van a morir ellos, sienten claro, y si van a morir porque están identificados con el cuerpo. Pero si ya logran trascender esa identificación y se identifican con lo trascendente, entonces ya comprenden, sienten y ven que no, la muerte no existe como tal, sino que si el ser humano tiene ese núcleo inmortal, o individualidad, o alma, o llámenle como quieran, o esencia, o universo dentro del hombre, también así alguien le quiere llamar. Entonces, y si lo encuentra, y luego ya se encuentra su fuerza en él, y en él mismo. Y esto sobrevive más allá de todas las muertes y en todos los planos, y renace triunfante otra vez. Pero él tiene que encontrar esa parte profunda, cada quien, para hacer este proceso. Y esa idea, pues, tiene que quedarse grabada en el subconsciente. Pero acuérdense que es un trabajo a realizar, porque normalmente nosotros nos identificamos de chicos con la personalidad normal y es natural y es necesario,
¿Por qué? Porque crecimos, como al año, año y medio, 2 años, me llamo así, eres este, te hacen la fiesta, la reunión, a todos te dicen, y yo soy fulano de tal, y ese soy yo, y el cuerpo también. Y más cuando va creciendo, ya el jovencito, se ve su cuerpo que va desarrollándose, y luego se agarra un poco de fuerza, se siente potente, pero capaz porque se identifica con el cuerpo. Y no está mal, es necesario, pero hay que cambiar esa identificación del cuerpo con la esencia profunda para trascender el miedo a la muerte. Y entonces ya ver todos los cambios como una oportunidad de superación, de superar esa condición en que se vivía, para buscar una condición superior. Y entonces ya ve que sí puede trascender todo eso. Pero se lo va haciendo poquito en el transcurso de su vida. Entonces es algo que tiene que, primero que entenderlo, y no como siempre decimos, ¿no? Primero entenderlo y después llevarlo a la práctica. Y entonces ya hacerlo tanto tiempo. ¿Cómo se formaron? Hoy tuve un paciente, precisamente un muchacho, que andaba con muchos problemas y de identidad y todo. Y luego tuvo una mujer, tuvo una niña, y luego ya lo dejó, y no le deja ver a la niña, y se siente chinche. ¿Por qué? Porque está dependiendo. Entonces ya lo ayudé que viera todo eso, y ya lo vio de manera diferente, y entonces ya se le quitó un poco el temor y sobre todo ese sentimiento de minusvalía que llevaba arrastrando. Sintió que él era, que él valía, y entonces ya empezó, va a salir, porque ya se había enclaustrado nada más en su casa. Entonces ya está dispuesto a salir y hacer su proceso interno, y cayó en ese estado, y tiene que morir a ese estado, dejarlo, para renacer a otro estado, identificarse como algo diferente y superior. Entonces tiene que ser ese proceso. Pero acuérdense que es un proceso porque ya traemos la identificación natural desde la infancia, y tenemos que hacer ese trabajo, reconocerlo y hacer las prácticas y las meditaciones constantes para fijar nuestro subconsciente esa nueva programación. Y en la medida que la vamos fijando, vamos perdiendo el miedo a la muerte y vamos viéndolo como una etapa, una posibilidad de renacimiento a otro estado superior. Y si lo logramos hacer así, y esta idea queda plenamente grabada en el subconsciente y pasa a formar parte del individuo, y ya es parte tuya, y ya se quita el temor a la muerte y se puede ver con naturalidad como realmente es el estado de disfunción del organismo. Vamos, este organismo ya no me sirve, bueno, pues lo entrego, ¿no? Y aquí se cumple el apotegma que dice: vuelve el polvo al polvo. Fue tomado el polvo de la tierra, vuelve a la tierra y lo entrego a la madre tierra. Y mi alma se eleva al punto donde le corresponda. Entonces ya... Yo quiero mi canción de Luis Aguilé. Sí. ¿Cómo decía la canción? Yo quiero mi canción de Luis Aguilé. Todavía es un sueño para mí. Ah, sí, sí. Quiero encontrar un lugar. Quiero encontrar un lugar donde el cielo es más azul, donde el mar al romper estelas de cristal y la brisa correr mueva verdes hojas limpias. Quiero encontrar un lugar donde un pájaro al volar nada pueda temer de su hermosa libertad, donde el sol con su luz bese todo lo que encuentre, donde no haya nunca que mentir, donde no haya nada que ocultar, donde por palabras que se digan no haya que bajar la vista por temor a la verdad. Dejaría todo lo que tengo por aquí y me dispondría a volar, a cerrar los ojos y elevarme. Solo fuera de este mundo puede estar ese lugar. Sí, pero también si te fijas tú mismo, como lo has sentido y lo has visto, si tú mismo logras cultivar esto dentro, entonces dentro de ti está todo. Está el cielo y está el infierno. Está todo ahí. Y si tú logras sintonizarte con esto, pues te vas a sintonizar con la parte más elevada, como se llama samadhi, ¿no? Esa condición en que todo es hermoso, se ve hermoso y vibrante y hermoso. La otra condición es la contraria, cuando se siente como en el infierno, ¿no? Hay una narración muy interesante de
A ver, deja acordarme de qué tradición es. El japonés, de los japoneses, ya ven que había guerreros japoneses, ¿no? Y entonces, que se llamaban, ¿cómo? Los guerreros japoneses muy famosos. ¿Ninja? No, los guerreros. Samurai. Los samuráis, efectivamente, los samuráis. Y que un samurái que era muy bravo fue con un monje y le dijo, a ver, tú que eres tan sabio, tú tienes fama de sabio, hazme ver el infierno. Y le dijo, ¿para qué quieres que te haga ver el infierno? Si tú eres el más infernal, el más horrible de todos los guerreros que han existido. Y fue tanto, como eran muy, muy creídos, fue tanta su indignación que se puso rojo, sacó la espada y le iba a cortarle la cabeza y le dijo, ya ves, estás en el infierno. Y luego se vio, dijo, y respiró profundo. Le dijo, arrepiente de todas sus actitudes, porque son actitudes cobardes y hay que estar armado contra un desarmado. Y entonces se arrodilló y dijo, perdóname, eres un santo, quiero ser como tú. Dijo, acércate a mí, eleva tu alma, elevó su alma. Dijo, ahora estás en el cielo, ¿lo sientes? Sí, estoy en el cielo. Dice, bueno, igual que vas a hacer la experiencia de estar en el infierno y estar en el cielo. Y lo hizo sentir estar en el infierno y estar en el cielo. Y en el mismo lugar, y como decimos con mi hermana Josefina, ¿no? Cuando entran al Samadhi, son las mismas cosas, las mismas gentes, es lo mismo todo, pero se ve completamente diferente. Aquí se cumple el apotegma de este gran poeta español, Juan de Campoamor, Ramón de Campoamor, que decía, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Una misma escena, un mismo acontecimiento, ¿con qué cristal lo estás viendo tú? ¿Qué sintonía tiene tu alma? ¿Qué sintonía tiene aquello profundo tuyo? Entonces así lo vas a ver, y así vas a ver todo. Por eso dice el dicho, para el sucio todo es sucio, para el puro todo es puro. Y por eso en el Tantra se dice, todo es hermoso, ¿no? Todo es puro. Que el sexo, que el menstruo, y que todo es puro. Y todo es hermoso. Nada más depende cómo lo veas y cómo lo manejes. Y así es la cuestión, ¿no? Y es esa muerte de ese estado inferior para renacer al estado superior. Y eso significa la muerte. Por eso se le llama, a mí me gusta el título, y se lo digo siempre, la Santa Muerte. Porque es la Santa Muerte que viene a liberarte de la personalidad y todos esos aspectos que vienen arrastrando para renacer a un estado nuevo y superior. Y ya cuando se logre hacer esto, en la medida que se vaya logrando hacer esto, se va a perder el aspecto aterrador con que los humanos se habían visto a la muerte. Pues, ay, se murió, no, me voy a morir. Y que ya lo sabemos, ¿no? Los que vemos a los pacientes terminales. Y se comprende que las apariencias engañan, que aquello lo que los comunes de los hombres lo veían como un segador de vidas, un terrible, a los ojos de la verdad, se convierte en el fundamento raíz de la personalidad, en el que construye y la destruye con amor y por amor. Entonces primero construye la personalidad para que tenga las experiencias necesarias y después la destruye, la Santa Muerte, para que tenga la oportunidad de renacer en otras condiciones y en otro nivel superior de conciencia y de existencia. Y en eso consiste, pues, a grosso modo y en pocas palabras, el sentido del número 13 y de la clave número 13 del tarot, la muerte. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? La relación que decía del número 13 con Jesús, por ser el número 13. Sí, el número 13. Y es que él representaba la muerte, era el número, eran 12 apóstoles y era el 13. Y él representaba la muerte al estado inferior para renacer al estado superior. Aparte, profe, también el número 13 tiene que ver como, bueno, en lo cuántico, el ser humano está creado por 13 cuerpos, 13 glándulas y 13 articulaciones. Y también las fases lunares son 13. El universo, pues casi todo predomina por ciclos de 13. También tendría que ver como eso, ¿no? Sí, cómo no. Sí, porque en realidad todo está correlacionado, ¿no? Cuando vemos el arqueómetro nos damos cuenta nosotros cómo los ciclos menores se van encajando con los mayores. Primero son los ciclos de nacimiento, los ciclos biológicos, ¿no? De 7, 7, 7. Y luego ya vienen los otros tipos superiores y ya el universo son de 13 en 13.
y ya son círculos superiores, y luego ya los ciclos del alma, y así va, pero todo está entrelazado. Es como un círculo con los aspectos inferiores más densos y más pequeños, y luego va ampliándose hacia arriba. Algún día vamos a ver el arqueómetro, aunque sea para darle nada más una vista breve, porque es muy complejo, para que lo vean qué interesante es, cuál es el fundamento, porque un sabio muy importante lo creó y encontró esa correlación cósmica con el humano, y la manifestó así de manera matemática con el arqueómetro. Es muy interesante. Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar, les vamos a pedir su opinión a todos, a ver qué nos dicen, qué les pareció lo que vimos, y esa canción que tuvo eh, Tony, es muy bonita, ¿es de quién, Tony? Luis, Y se llama Quiero encontrar un lugar. Luis Aguilera. Bueno, aprovechando tu valiosa presencia, Sarita, ¿qué nos dices por último, ya para finalizar? Muchas gracias, profe, por compartir este tipo de cosas. Y cuando cantó Ulises, al terminar quise aplaudir. Muchas gracias por compartir. Se vale, como dicen, un aplauso. Ya, pedimos un aplauso. Bravo. Uno. Muy bien, Gracias. muy bien. Mari, ¿qué nos dices, Mari? Bueno, yo digo que esto es interesante, pero también estoy muy consciente de que en teoría eso suena fácil, pero en realidad para la mayoría de la gente, a la muerte significa dejar de existir. Yo ya no voy a existir, yo voy a morir y no existiré jamás nuevamente para nada. Esto aquí termina todo y asunto arreglado, al menos pues los que creen en el cielo, etcétera, etcétera, pero muchos otros, y aún los que creen en el cielo, sin duda que experimentan terror al pensar en la muerte física. Por alguna razón estamos programados a temerle a la muerte física, la mayoría de la gente. Es todo de momento. Gracias, muy interesante. Buenas noches. Sí, sí, claro que sí. Pero lo que ocurre pues es que se vive desde la personalidad, y desde la personalidad y tienen la identidad personal, se identifica con la personalidad, y al morir la personalidad siente que mueren. Y sí es cierto, y se muere. Y luego pues también existe este principio, esta ley de la ley de conservación, ¿no? La naturaleza da ese miedo a la muerte, porque si no fuera así, pues todo el mundo se moría y ya se acabó la vida y se acabaron las especies. Tiene que venir el instinto de conservación y sobrevive. Y sin embargo, hay quienes lo pueden superar. Recuerdan que hace mucho tiempo les presenté, porque yo les decía que todo se puede superar, hasta los impulsos y el temor a la muerte. Me decían, no. Y dije, sí. Y les presenté un video de un monje budista que se inmoló en protesta a la guerra de Vietnam, en posición de loto, en una pira de leña, le prendieron fuego y ahí se ve, no, ahí está el video todavía en YouTube. No mueve una pestaña, no mueve nada. Y hasta que se quema por completo, y se quema también la pira donde estaba, se ladea y cae de lado. Entonces le dije, sí se puede, claro. Como dice Mari, ¿no? Para la mayoría de la gente está bien. Y también es nada más una idea, es una hipótesis. Pero para quien ha vivido otros aspectos, otros estados, ya deja de ser hipótesis y ya es algo vivido por él mismo, ¿no? Que si bien es subjetivo, él mismo lo ha vivido y él mismo lo ha sentido. Por lo menos, o podría ser hasta una alucinación que él mismo formó, ¿no? Pero en todo caso, pues algo que le da sentido a su vida y a su existencia. Pero eso sí es cada quien lo tiene que ir realizando. No se puede exigir a otros que realicen lo que sientan, lo que piensan, lo que acepten esto. Es nada más una exposición para aquellos que les guste y pudieran realizarla. Muy bien, muy bien. Mi colega José Carlos, ¿qué nos dices de esto que hemos visto? Sí, querido maestro, querido grupo. Bueno, yo lo veo de dos maneras, en una forma simbólica y en una forma real. En la forma simbólica es como lo que dice San Pablo en Corintios 1, no recuerdo el capítulo, versículo,
Pero es cuando él dice, San Pablo, muero diariamente. Entonces esa parte simbólica es de una transformación constante y sonante de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestras emociones, inclusive el cuerpo. Hay células que se están muriendo y regenerando constantemente en ciertos días, constantemente. Por eso estamos, aunque mantengamos la identidad física, sin embargo, llegamos, si es que llegamos, la vida así nos lo dice, llegamos a los 80 años, por ejemplo, 70 años, y sin embargo todavía tenemos esa identidad de cuando estábamos chiquitos, nos seguimos pareciendo mucho. Bueno, entonces esa parte simbólica pues tiene que ver mucho con la transfiguración o la transformación de nuestros pensamientos a mejorarlos cada vez, cada momento, ¿no? Que no es nada fácil, como decía el maestro Antonio. Pero esa cuestión simbólica es dejar de ser lo que fuimos, que no nos sentíamos bien, o que a veces nos dañábamos a sí mismas, a sí mismos, dañábamos a los demás o a los mismos objetos que nos rodeaban. Entonces ya llega un momento en que hay una transformación importante y vamos tomando como mayor conciencia de todo ello, ¿no? Ir mejorando nuestra vida, haciéndola de más calidad. Y la parte que comentaba maestro en la parte real o la parte biológica, pues es el cese de lo que son los signos vitales que tenemos los seres humanos, que son prácticamente 4, y que de estos 4, pues cuando ya no existen, pues es que ya no hay vida, sino que ya entramos al estado de lo que es la muerte, o en esa etapa, ¿no? Que viene siendo el cese de los latidos del corazón, el cese de la temperatura, el cese del peso y de lo que es el cese de la respiración. Entonces, si ya no eso ya no existe, claro, y cada uno tiene sus características importantes de estos 4, entonces pues ya la muerte ya nos llegó. Entonces ahí es cuando viene, de hecho lo dice en su libro de meditaciones Marco Aurelio, lo comenta por ahí, que el decir polvo somos y al polvo volvemos, quiere decir que se refiere a los 4 elementos, y hay otros autores que también dicen algo así parecido, en donde el cuerpo, pues como tierra que somos, pues va a la tierra, ¿no? Y así, el aire al aire, lo que es el pensamiento, los sentimientos, lo que es la luz con lo que es propiamente el aire en la unión, y lo que es lo espiritual hacia el sol, hacia el fuego. Entonces, eso se me hace también muy interesante en cuestión del cuerpo, pero de lo que hablaba el maestro Antonio, la segunda muerte, que viene siendo la del alma en el astral, o lo que conocemos también como, también le llaman algunos como cuántico, porque el cuántico viene siendo ese ámbito en donde es energía e información que no se ve, sino que las cosas que van dejando de ser en la naturaleza por naturaleza misma se están originando constantemente, precisamente del cuerpo cuántico o del ámbito también astral. Entonces es allí en el astral en donde el alma, que viene siendo el conjunto de las experiencias sensoriales, emocionales, mentales y espirituales inclusive, que tienen en relación al mundo material, entonces eso es lo que también deja de ser, se desvanece en el astral o en el ámbito cuántico. Pero hay otro escaloncito que es más arriba del cuántico, que viene siendo el ámbito virtual, que tiene que ver mucho también con lo que es el potencial donde radica el espíritu. Y es Jesucristo nuestro Señor el que nos enseñó a la resurrección o a la reencarnación, digámoslo así.
Entonces, al tercer día resucita. Eso está interesante, al tercer día. Entonces hay una numeración muy específica. Si alguien tiene chance por ahí, hay que ver Ciencia y Esoterismo del doctor de la Ferrier, es el propósito psicológico número 12, y ahí habla muy padrísimo de la muerte con cifras numéricas de tiempo físico en íntima relación con el tiempo astral o cuántico, ¿no? Entonces ahí se ve lo importante, en donde aquí, arribita del ámbito cuántico, es donde está el ámbito virtual, que es el potencial puro, o que también le llegan a llamar Dios, en cierta forma. Entonces el espíritu es el que no muere, porque a veces en teología cristiana, o en otras teologías que no sean cristianas, entonces es igual espíritu y alma, cuando en realidad no lo es. Entonces es el alma, el conjunto de experiencias que acabo de mencionar hace un momentito, quien muere. Y el espíritu es el que no muere, es el que va otra vez al punto de origen, que es el ámbito virtual o divino, digámoslo así. Y al tercer día, como Jesucristo regresa, regresa, y otra vez viene todo ese proceso de poderse encarnar cuando hay fecundación, lo que es en la nueva formación del ser humano, ¿no? Cuando hay unión de las dos células primigenias de la mujer y del hombre. La mujer el óvulo, el hombre el espermatozoide. Pues a partir de ahí hay una serie de cambios muy importantes que se van formando, o se le llama organogénesis, o se van formando tejidos hasta que se empiezan a formar un disco que es muy interesante, que es el disco germinativo, que son 3 partes, que son concéntricos, son así en forma de tejido, uno afuera, uno en medio y otro adentro. Y de ahí empiezan a formarse nuevas partes del cuerpo que pertenece a cada disco. Y luego ya vienen los órganos y todo, y es lo que se llama organogénesis. Y ya es cuando se forma, ya ahora sí que el feto, el ser humano en pequeño, dentro del vientre materno, y es hermosísima esa imagen. Cuando lo vemos así en 4 dimensiones, en un ultrasonido y a colores y todo ello, se ve padrísimo y nos emociona mucho, porque en ese ambiente, ya para terminar, maestro y querido grupo, para terminar, en el ambiente intrauterino, donde se está formando el nuevo ser, es el mejor ambiente del universo, no existe otro más. En donde se da toda esa biosfera, Aquí te vamos a dejar el carro, ya nos vamos. Entonces, es donde se ve todo eso, maestro, todo ese ambiente importante, tan hermoso, y es donde existen todas las características posibles para que se vaya formando ese ser humano, ¿no? Que lo da precisamente la mamá. Entonces, ya cuando nos formamos bien y vienen los 9 meses, que por cierto, hoy es día 9, y que el 9, que es un número impar, y que tiene que ver también con todo el proceso normalmente de los 9 meses de gestación. Entonces es cuando Me dejamos... disculpan, pero yo también tengo que irme. Buenas noches a todos. Hasta Sí, la buenas próxima. noches. Es que mi hermano está esperándolo para cenar a mi hermano. Sí, Discúlpeme, buenas noches. sí, no, adelante. Y pues así está el rollo. Así Entonces, es esa cuestión. Muy bien, entonces vamos a darle la palabra a los demás también para terminar rápidamente, ¿verdad? sí. Perfecto. A ver, Tony, ¿qué tienes que decirnos ya finalmente? Ustedes solo me dan la razón de lo que decía Albert Camus. El ser humano no tiene la necesidad de creer, solamente cree cuando busca darle un sentido a su vida. Muy interesante, ¿verdad? Muy bien. A ver, Rosita, ¿qué nos dices por último? Ya. Pues sí, la muerte es una palabra muy profunda y esta retroalimentación que están haciendo los compañeros, la verdad que es fabulosa
y pues que nos hace pensar, ¿no? Que en qué estamos haciendo, cuántas veces estamos muriendo, transformándonos para llegar a una conciencia, pues a lo mejor no superior como la de Jesús, ¿verdad? Pero sí esa transformación que nos permita ser mejores. Es todo. Muy bien, muy bien. Ujú. A ver, ¿quién falta? Elizabeth, falta. Bueno, pues yo coincido con que diariamente tenemos una muerte. Y bueno, todo esto también es aprendido. Este miedo que se le tiene a la muerte, pues es porque en las familias alguien habla de muerte y no, toco madera, de eso ni hablemos. Pero es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Así como se hace festejo cuando nace alguien, pues la muerte sería parte de otro festejo, pero no estamos acostumbrados pues a hablar de ello. Entonces, en cuanto más estado de conciencia tengamos, yo creo que todo esto lo vamos a ir tomando como de una forma más natural. Y bueno, pues es importante hasta lo que estamos platicando. Y bueno, ya para finalizar, muchas gracias a Ulises por la canción, que la vamos a tomar como de Previene Mayo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a todos, por su valiosa participación y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas Te noches. agradecemos, profe. Un Buenas abrazo. noches. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Buenas noches a todos.